Buenos días a todos, qué bendición poder llegar a su casa y que juntos compartamos la palabra del Señor, que ha sido muy edificante, de mucha bendición para todos. Y quisiéramos compartir hoy un tema más que pueda bendecirnos. El pueblo de Israel había pecado, pero primero el mal ejemplo de sus líderes, sacerdotes, levitas, cantores y porteros. Todos ellos tenían que ser un ejemplo para el pueblo, pero fueron un mal ejemplo para el pueblo. Y fueron 86 personas del pueblo de Israel que cometieron pecados tan difíciles de aceptar por Dios, porque les dio una prohibición y una enseñanza para mantener el objetivo, el agrado a su presencia y el poder vivir la palabra. Hemos estado todo este tiempo meditando sobre la restauración, sobre los ejemplos, el liderazgo y el ministerio, los padres, la paternidad, tiene que ser un ejemplo. Es cierto que tenemos autoridad espiritual. Es cierto que estamos dotados de la presencia de Dios como ministros, una unción especial que nos ha dado, y eso es un privilegio. También es cierto que como padres, Dios nos ha dado una autoridad para poder ejercerla, para poder demandar, pero si no nos demandamos a nosotros mismos, nuestra paternidad no será ejemplar, ni será algo que debe imitarse para seguir en pasos correctos. Creo que en este tiempo la paternidad tiene que ser encauzada para los ejemplos, las enseñanzas, porque no podemos mandar sin demandarnos a nosotros primero. Porque el hecho que tengamos autoridad no nos exime de la responsabilidad de hacer las cosas correctas como Dios espera que las hagamos. Hay un dicho que declara: conforme el sacerdote, así es el pueblo. Lo que haga el líder, lo que haga el padre de familia, lo que transmita como un mal ejemplo, no tendrá la autoridad para poder ordenarlo o para poder alinearlo a la palabra de Dios, al menos que se viva, que se practique y se sea un ejemplo de paternidad espiritual y de paternidad física en la iglesia y en el hogar, en el espíritu y en el orden familiar. Estas son cosas que Dios está restaurando, haciendo volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Hay casos donde es el hijo el que ha defraudado al padre, desobedeciendo mandatos, desobedeciendo principios ordenados, demandados. Pero en otro de los casos, es el padre de familia el que no da ejemplos, el que no da principios morales, vivenciales, para que el ejemplo de él pueda ser transmitido a sus hijos. Y este es un problema tremendo. Dios siempre trabajó a través de la paternidad. A Israel siempre lo mencionó cuando se hablaba de un nombre. Fulano de tal, por ejemplo,
Simei, hijo de fulano y de sutano. Para identificar a alguien se hablaba de quién era su padre. Había una paternidad familiar, pero había una paternidad en casa, un padre de familia que tenía que ser ejemplo, que tenía que demandar. Y hoy vamos a ver algo interesante. Leo 2 versos. En el capítulo 10 de Esdras, yo leo 2 versos. El 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Leemos otro verso. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras. El verso 44. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Todo lo que hemos comenzado hablando hoy estamos cerrando. La meditación, el estudio que hemos traído sobre la vida de Esdras, su trabajo restaurativo, su función de volver a los principios de Dios al pueblo, a las ordenanzas, a las demandas, a los principios de Dios dibujados, a la ley, al testimonio del Espíritu. Habían cosas lindas que se habían restaurado, pero se encuentra ahora con la problemática de que líderes, de que sacerdotes, levitas, cantores y porteros del templo han tomado mujeres extranjeras, algo que Dios les prohibió a través de la ley de Moisés a los israelitas, y eso no lo estaban cumpliendo. Y ese era un pecado grave delante de Dios, que por ello traería juicio. Entonces Esdras comienza a clamar, a interceder y a rogar por la condición del pueblo que ha descubierto y que sabe que eso puede traer un juicio de Dios. Él clama por misericordia, confiesa los pecados, pide perdón, se humilla delante de Dios, apela a la bondad y a la misericordia de Dios para poder tratar con el pueblo y hacerle ver la realidad de su extravío y volverlo a la verdad y volverlo a los principios. Pero ahora vemos que el mal ejemplo de los sacerdotes hizo que el pueblo cayera en los mismos malos ejemplos, en las mismas vivencias, en todo el mal testimonio que ellos han dado, los líderes. Por supuesto, no todos los sacerdotes pecaron, ni todos los levitas, ni todos los porteros, ni todos los cantores, determinadas personas. Pero de líderes eran 27, y del pueblo en general llegaron a ser 86. Había más de 100 personas, 113 personas que no han hecho lo correcto, que han violado los principios, que se han separado de las demandas. Y eso trae consecuencia. Y eso trae problema. El primer problema que enfrentamos es que desagradamos a Dios y lo provocamos a ira. Pero el segundo problema es las consecuencias que iba a traer en su hogar y en su persona y en su vida espiritual las decisiones que están tomando. Hay más pecado en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y esto es aplicativo a los sacerdotes que conocen la palabra, que estudian la palabra,
que aplican la palabra, que demandan la palabra, pero ellos no la viven. La bienaventuranza no está en saber la palabra. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, conocimiento. Tenemos conocimiento, sabemos y conocemos la palabra. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No basta con el conocimiento, no basta con la enseñanza. Es necesaria la aplicación personal, es necesaria la vivencia de la misma. Es necesario que seamos ejemplo. Como Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Jesús. Todo lo que has visto en mí, Timoteo, lo que oíste, lo que te transmití, lo que te enseñé, lo que te también di, es tu hacer. Pero Pablo antepone su liderazgo de ejemplo, su liderazgo de amor, su liderazgo de fruto y de carácter acorde a los principios de Dios. Es que no es tanto lo que sabemos como lo que vivimos. No es tanto lo que conocemos como lo que aplicamos a nuestra propia vida. Ese era un problema delicado y difícil, porque los malos ejemplos venían de arriba. Y eso es lo que más puede dañar a un pueblo, que lo que estamos arriba y conocemos la verdad, que lo que somos ministros y sabemos la escritura y la predicamos y la enseñamos, y eso está muy bien. Lo malo es que no la apliquemos, que no la vivamos, que no seamos buen testimonio, que fallemos en obedecer la palabra y que el pueblo siga nuestros pasos, siga nuestro mal ejemplo, siga nuestras malas decisiones, haga conforme hacemos. Jesús dijo de los fariseos, todo lo que os digan ellos, hacedlo, pero no hagáis como ellos hacen. Todo lo que enseñen conforme a la palabra, hacedlo, pero no hagáis lo que ellos hacen contrario a la palabra de Dios. Por eso un líder tiene que ser ejemplo. Por eso el testimonio de un líder debe ser ejemplar, debe ser determinante y determinado. Claro, ningún hombre es perfecto. Tampoco los líderes, tampoco los ministros somos perfectos. Pero sí podemos rectificar algunas cosas inconvenientes que nos pueden dañar y dañar a la gente que enseñamos. Dañarnos y dañar a aquellos que están siendo educados, formados, dirigidos a través de nuestra vida. Esta palabra de hoy nos va a dar un gran ejemplo. Lo que no hicieron los sacerdotes, que pecaron, que fallaron, que eran 27 personas, los levitas escogidos para servir, los que sirven en el templo, los que cantan, los que interceden, los que sirven, los servidores. Todo aquel que sirve en la casa y tiene alguna función, tiene que ser ejemplo. Cuando escogieron a los diáconos o servidores, la demanda primordial fue que tengan buen testimonio. Que tengan buen testimonio. No tanto que asistan, claro que hay que asistir y ser permanente y fiel en la asistencia, pero la mayor fidelidad que Dios demanda es la fidelidad, la integridad, la vida cambiada, la vida diferente, el buen testimonio. Y ellos no han dado buen testimonio. Y como uno vive, así hace que los demás vivan. Y lo que uno avala hace que los demás lo avalen.
Y la forma en que uno piensa hace que los demás piensen. Y la actitud que uno tenga hace que los demás la tengan. Por eso un líder o es una bendición con su buen ejemplo, o es un estorbo por su mal ejemplo. Cuando habla de los ancianos o de los presbíteros, buena obra desea, pero es necesario. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que nadie tenga que decir nada de él. Marido de una sola mujer, que tenga sus hijos bajo autoridad y que no estén acusados de disipación. Claro que no es fácil, pero Dios lo puede lograr con nuestro ejemplo. Hay veces que se nos van de las manos, pero no es por causa nuestra. Pero Dios sabe tratar y sabe reconocer el trabajo que cada quien hace y el trabajo que cada quien desempeña. Nuestro Dios es justo. Cuando yo veo todo este problema de sacerdotes, de la familia de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes en general, de los levitas, de los cantores, de los intercesores o los porteros, los que guardan la puerta y no dejan entrar al enemigo. Todos ellos, aunque tienen un privilegio hermoso, aunque son escogidos para algo glorioso, tienen que ser ejemplo. Por eso no es tan importante el cargo que desempeñamos como el testimonio que damos en los cargos y privilegios que Dios nos da. Hoy en este tiempo Dios quiere volvernos a las vivencias, a las prácticas, a la misericordia, a la compasión. Y por eso estamos compartiendo esta palabra. Y por eso estamos tratando de entender que tenemos que ser ejemplo. Hablemos de los padres. La mayoría de los papás tienen una autoridad delegada por Dios para saber gobernar su casa, dirigir a sus hijos correctamente, no exasperarlos con malos tratos o acusaciones, sino en la disciplina del Señor, en el amor del Señor, en la paciencia del Señor. Si un padre no es ejemplo, ¿qué hijos puede formar en el hogar en donde vive? O en el hogar que formó, o el hogar que tiene. Si yo no soy ejemplo, no importa la función de autoridad que tenga. Como un marido, el marido es la autoridad en la casa, el que determina, el que tiene la palabra y el que toma la decisión, por supuesto, de común acuerdo con su esposa. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero si el hombre no es ejemplo, la linda autoridad que Dios le dio no va a tener efecto. Entonces los privilegios que Dios nos da deben ser reforzados con un buen testimonio o una buena manera de vivir. La paternidad tiene que ser clave para la formación de los hijos. Y hoy no hablo de hijos espirituales, aunque también eso es importantísimo. Hoy quiero hablar de hijos en las familias y de padres en las familias. ¿Cómo los enseñamos? ¿Cómo los formamos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo los dirigimos? ¿Hacia dónde los llevamos en nuestra forma de dirigirlos? Es algo que debemos pensar, pero Dios quiere restaurar el ejemplo de la paternidad en la casa y el ejemplo de la paternidad en la casa de Dios. Eso tiene que ser restaurado para que Dios no hiera la tierra, como dice
o Zacarías o Malaquías. Yo quiero hoy que meditemos algo. En el verso 25 dice, asimismo de Israel, de los hijos de Paros, y menciona todo, de los hijos de Elam, y menciona varios, de los hijos de Satú, de los hijos de Bebai, de los hijos de Bani, de los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Harim, de los hijos de Hasum, de los hijos de Bani, de los hijos de de Nebo. Son 10 casas paternas las que no tienen un buen ejemplo de vida, o tal vez lo tienen, pero no tuvieron una buena dirección para con sus hijos. No solo es la paternidad como autoridad, sino la autoridad como instructor, como formador, como educador para llevar al objetivo final de Dios a nuestros hijos. Varios de los hijos de Israel son mencionados en las casas paternas. Para Dios es muy importante la paternidad, porque la paternidad es un ejemplo, transmite amor, imparte, provee, pero también demanda. Pero para ello tiene que ser un ejemplo, tiene que ser vivencial y práctico lo que enseña con palabras, porque se atrae más gente con el ejemplo que con las palabras, con la vivencia que con los conocimientos. Este tiempo es un tiempo en que debemos darle prioridad a la forma de vivir, al carácter, a la proyección personal, a todo lo que hacemos, hablamos, decidimos, y a todo lo que hacemos. Tenemos que ser personas ejemplares, tanto los padres de familia como los padres espirituales en la iglesia. Todo lo que demandamos debe de ser una vivencia en nosotros. Gloria a Dios. Por eso yo admiro a Esdras, un hombre determinado. Cuando yo miro en la escritura, en el capítulo 10 y verso 2 de este capítulo, veo a los hijos de Elam, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. Ellos son transgresores. Ellos no vivieron la palabra. Ellos dieron malos ejemplos. Ellos son padres. Pero mire el 10:2 conmigo. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. El reconocimiento de pecado, el confesar que se ha fallado, el declarar que se han cometido errores, no viene de los sacerdotes que pecaron, no viene de los hijos de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, no viene de los sacerdotes en general que pecaron, tampoco uno de los levitas que pecó declara lo que declara un hombre del pueblo. Tampoco los cantores son los que confiesan y declaran públicamente que han pecado. Tampoco los porteros o los levitas son los que reconocen el pecado. Y yo veo qué ejemplo tan tremendo da Secanías, hijo de Jehiel, uno de los transgresores de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras
de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Lo que no hicieron los sacerdotes, número uno, reconocer con humildad el pecado cometido y el decir hemos pecado cuando Secanía no está registrado entre los que tomaron mujeres extranjeras, pero su padre Jehiel sí tomó mujeres extranjeras. ¿Y cómo es que el hijo, con tal sabiduría, con tal humildad, con tal reconocimiento, reconoce un pecado que no ha cometido? Pero creo que lo reconoce porque su padre lo ha cometido. De los hijos de Elam, Jehiel tomó mujeres extranjeras, pero Secanías, su hijo, un hombre íntegro, temeroso de Dios, él no pecó con mujeres, pero reconoce que el pueblo ha pecado y reconoce hemos pecado contra nuestro Dios, le hemos fallado a nuestro Dios. Y se lo dice a Esdras, hemos pecado contra nuestro Dios. Reconoce la autoridad de Esdras, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. A pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Un hombre positivo, un hombre que conoce a Dios, hay esperanza para Israel. Hay una salida, hay una forma en que podemos salir de esto. Es un hombre de los hijos de Elam, es hijo de Jehiel, pero Jehiel, su padre, es uno de los transgresores. Su hijo no juzga a su padre, su hijo no acusa a su padre, su hijo intercede y se echa el pecado del padre para reconocer que Israel ha pecado. Se lo confiesa a Esdras, se lo declara a Esdras. Qué vergonzoso debe de ser que un hijo sea correcto, temeroso de Dios, íntegro, a pesar que su padre con malos ejemplos está pecando, aunque no lo juzga, lo cubre, pero reconoce en nombre de su padre que han pecado y que él se echa la carga del pecado. Eso es lo que hace un intercesor, llevar encima de él el pecado de los demás para clamar, para reconocer y para pedir perdón. Se había deteriorado el principio paterno en Israel, el principio de la paternidad en los hogares y el principio de la paternidad en la vida espiritual. Dios quiere restaurar la paternidad, pero que la paternidad sea ejemplar, que la paternidad sea vivencial, que la paternidad sea ejemplo, que la paternidad reconozca lo que ha hecho y que cambie su actitud. Qué grande se ve este hombre que no sirve al altar, que no sirve en el ministerio, pero es un hombre temeroso de Dios. Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, declara el pecado de todos y les declara que han pecado, que reconocen y que han fallado ante Dios, pero que hay esperanza, pero que hay salida. Lo que no hicieron los sacerdotes, lo que no hicieron los levitas que pecaron, lo hace un hombre del pueblo en una manera de mostrar el trabajo que tiene que tener un sacerdote. Pero hay esperanza. Mas a pesar de todos estos pecados y de estas fallas, hay esperanza. A pesar que le hemos fallado a Dios y que hemos hecho lo contrario a su palabra, hay esperanza para Israel, hay esperanza para el pueblo. ¿Qué ejemplo
que dentro de uno de los transgresores de los hijos de Elam está Jehiel, el padre de Secanías. ¿Qué ejemplo el de este muchacho? ¿Qué ejemplo el de este hijo de un hombre transgresor? No lo juzga, intercede, lo cubre, pide que haya una solución. En el verso 3, ahora pues hagamos pacto para con nuestro Dios, que despidamos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. El consejo que le dieron a Esdras, no se la dieron los ancianos, no se la dieron los líderes de las casas paternas, o los líderes espirituales, o los líderes de los sacerdotes, o los líderes de los levitas. El consejo se lo da un hombre del pueblo con mucha sabiduría. Hagamos pacto con nuestro Dios. Pidámosle perdón y entremos en acuerdo que vamos a renunciar a todas estas mujeres. Y lo nacido de ellas era doloroso, pero había que hacerlo. Según el consejo de mi Señor, qué tremendo. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que se guiaba por el consejo divino. Hágase conforme a la ley. Era un hombre que amaba el vivir la palabra. Lo que el padre no hacía, lo hizo el hijo. Y creo que esto es difícil, porque el ejemplo de Secanías no solo es para los padres espirituales o los sacerdotes que educan, y de los sumos sacerdotes que tienen tal autoridad, y de la familia de los sumos sacerdotes. Secanías es un ejemplo, aún para los padres de hogares, de los padres de familia. Si la familia se desequilibra, nosotros los padres tenemos mucho que ver en ello. Por eso la paternidad tiene que ser restaurada, porque restaurando la paternidad se restauran los hogares, se restaura la iglesia. Y ahora le dice a ella, levántate porque esta es tu obligación o tu responsabilidad. Y nosotros estaremos contigo. ¿Qué ejemplo de liderazgo y de autoridad tiene este jovencito? Levántate pues ahora. Levántate porque esta es tu responsabilidad. Y nosotros estaremos contigo. Que un muchacho diga eso. Esfuérzate y pon mano a la obra. Acciona. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, de los levitas y de todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron, pactaron. ¿Quién provocó ese pacto? ¿Los príncipes de los sacerdotes? ¿O los sacerdotes que fallaron? Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tenía un padre transgresor, pero el hombre era temeroso de Dios. Y eso es lo que hace falta en este tiempo. Yo quiero leer lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 11. Pablo le habla a Timoteo, un ministro de Dios, un hombre fiel, un hombre entregado. Esto manda y enseña. La responsabilidad que tenemos, los que tenemos autoridad, los que mandamos, los que damos órdenes y los que enseñamos la palabra. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Secanías. Esto lo dibuja Secanías.
Esto manda y aconseja. Tremendo consejo que recibe Esdras y apoyo de un hombre con sabiduría llamado Secanías. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. Todo ministro es llamado a ejercer una labor de autoridad, de consejo, de enseñanza en medio del pueblo. Pablo le dice a Timoteo, eres jovencito, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo no iba a oír a Secanías Esdras? Un muchacho que teme a Dios, que tiene celo por la palabra, que quiere obedecer la ley y quiere que en el pueblo se obedezca la ley. Un muchacho que le da esperanza a los transgresores. Por eso cuando restauremos, demos esperanza. No acusemos, no condenemos, demos soluciones. Busquemos la forma y la manera en que podamos solucionar las cosas. Sé ejemplo. No importa la edad que alguien tenga. No importan los años. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero eso sí, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los que creen. Sé ejemplo de los que confían en Dios. No distorsione la fe de los demás por tus malos ejemplos. Los malos ejemplos que dé un padre en el hogar o los malos ejemplos que dé un padre espiritual en la iglesia traerá repercusión, traerá una vida libertina y disoluta, traerá malos ejemplos para que otros lo sigan. Debemos tener el cuidado necesario con eso. Todo el que enseña, todo el que tiene autoridad y manda, debe de ser ejemplo. Si hay un joven temeroso de Dios, hay que respetarlo, hay que reconocerlo, no tiene que ver la edad. Sé ejemplo de los creyentes. En palabra, las palabras, la forma de hablar, el contenido, tenemos que mudarlo. Debe guardar su boca el sacerdote porque transmite la ley. El ministro debe guardar su boca porque tiene que ser ejemplo. Aprendamos sabiduría y a detener nuestra lengua de lo que no es conveniente. En conducta, en actitud, en moralidad, en carácter. Nuestra conducta o nuestras actitudes pueden tirar al piso lo bueno que Dios nos ha dado. Nuestra conducta, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de decidir, las cosas que avalamos. Bienaventurado el que no se condena con lo que avala. En amor, en disimulo, en paciencia, en largura de ánimo, en disimular los errores de los demás, en espíritu, un espíritu de fe, de esperanza, de solución, en fe, en dependencia de Dios, en confianza en Dios, en la seguridad que Dios da, en pureza de pensamiento, de palabra, de actitud. Timoteo, trata a las jovencitas como que fueran tus hermanas. Trata a los jóvenes como fueran sus hermanos. Ten respeto por las jovencitas. Ten valorización por ellas. Actúa con pureza.
no con malos pensamientos, no con doble pensamiento o doble aplicación, no con malicia, con pureza. Sé ejemplo, sé ejemplo. Si los pensamientos se nos van, vamos a parar haciendo cosas inconvenientes. Toda caída viene por el descuido en nuestra mente. Pablo dice en Filipenses 4, todo lo que es puro, en esto pensar, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es verdad, todo lo que es digno de un halago, todo lo que es correcto, en esto pensad. Lo que pensamos, en lo que nos ocupamos, es lo que nos levanta o lo que nos hace caer. En 1 Timoteo 4, 11 y 12 dice lo que hablé. Pero en el verso 16 de 1 Timoteo 4 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que tener cuidado de nuestro corazón, de nuestras pasiones, de nuestra mente, de lo que nos agrada carnalmente. Ten cuidado de ti para que puedas enseñar una buena doctrina. Si yo peco y ya no cuido y no cuido mi mente, avalo cosas que me van llevando a la desobediencia. Y entonces descuido mi vida y mi proceder. Y entonces puedo torcer la enseñanza porque no me conviene hablar en contra de lo que hago. Habla en contra de lo que haces, pero habla la verdad de la palabra. Cuida de ti mismo, de lo que piensas, de lo que avalas, de lo que decides, de lo que haces. Y medita si es agradable a Dios, si es el marco de la palabra el que se vive o es otro patrón. Cuida de ti mismo, tú que enseñas, tú que transmites la palabra hablada o revelada o por visión y sueños. No basta con lo que recibes o lo que dices o lo que enseñas. Tu ejemplo, tu vivencia. Cuida de ti mismo para que puedas cuidar de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Tenemos una grave responsabilidad cuando enseñamos, que si no cuidamos de nosotros mismos, paramos enseñando las cosas que nos permitimos, que no son bíblicas. Tenemos que dibujar con hechos la palabra y tenemos que abrazar los principios de la palabra y no darles otro sentido, sino que el contexto te da en la palabra o el tema que se está hablando es el que se te enseña. Porque la palabra tiene un tema en los versículos de arriba y en los de abajo y los de en medio que habla con claridad un tema. No podemos cambiarlo ni cambiarle un sentido, que la palabra misma se responde. Tenemos que tener cuidado en este tiempo. Muchas de las caídas y del apartarse de la verdad vienen. El verso 13, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura.
en la exhortación y en la enseñanza. Timoteo, mientras regreso de la labor que estoy haciendo, te debes ocupar en la lectura de la palabra. Lee la palabra. Escudriña la palabra. Si algo conoce y es fuerte, Esdras, es la palabra. La exhortación, anima a los demás. Lee y conoce la escritura. Pero exhorta y anima al pueblo, enséñalos. Ocúpate en esto, no estés desocupado. Ocúpate en la palabra, medita en la palabra. Renueva tu mente en la palabra. Renueva tu conocimiento en la palabra. Ocúpate en la lectura. Hay que ocuparse. Una mente desocupada es un taller de Satanás, pero una mente ocupada es un instrumento para Dios por medio del Espíritu. La exhortación anima. Exhortar no significa regañar, es poner un deseo de cambio, excitar a alguien a hacer la voluntad del Padre. Y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Dos cosas, ocúpate en la palabra. Y no descuides la impartición que Dios te ha dado, el don, la gracia, la unción que Dios te ha dado. No la debes descuidar. Dos cosas, desocupar la mente y descuidar lo espiritual es lo que provoca el apartarse de la verdad y es lo que provoca apartarse de la santidad. Ese don te fue dado por medio de profecía, por la impartición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que el fruto, el crecimiento, la espiritualidad, la santidad sea notable delante de todos. El ocuparse en la palabra, el no descuidar los dones y la gracia y la unción derramada, el ocuparte en estas cosas y permanecer en ellas, no solo ocuparse, permanencia, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. El que lee la palabra tiene renovada la mente. El que ejerce los dones y las gracias que Dios le ha dado tiene un crecimiento espiritual y una expansión. Hay algo más que yo quiero ver con ustedes. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Esdras confrontó el pecado con la verdad. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. No solo los confrontó con el pecado, sino los hizo que renunciaran a las mujeres y a los pueblos de la tierra que Dios les prohibió. Ahora miremos el 19. Y dieron su mano de promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Ellos saben que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús ya derramó su sangre hoy. Los pecados que hemos cometido
nos pueden ser perdonados. Los pecados en los que hemos caído podemos confesarlos y renunciar a esa vida y dejar todo lo que nos ha traído este tipo de problema. Esdras hace esto, dice, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Cada vez que llevamos al pueblo a la restauración, al reconocimiento, confrontando el pecado y haciéndolo volver atrás de las prácticas que tiene, estamos restaurando al pueblo. Estamos restaurando a los ministros. Estamos restaurando a los que cantan, a los que interceden, a los que sirven, a los que trabajan en la casa de Dios como los levitas. Ellos hicieron la promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Todo esto era agradable delante de Dios, pero había que tomar la decisión. En el verso 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Secanía lo dijo, que hagamos pacto, que renunciaremos a las mujeres extranjeras y a los hijos que hemos tenido de ellas. No podían quedar los hijos porque la maldición continuaría en el pueblo de Israel. Era totalmente doloroso, sufrido el tomar una decisión de este tamaño. Pero cuando queremos que Dios nos bendiga, no solo tenemos que reconocer el pecado, confesar el pecado, renunciar al pecado, cambiar las actitudes y pedirle a Dios que nos perdone los pecados y cambiar. Aunque es doloroso dejar ciertos aspectos, aunque no es placentero hacer como la Biblia nos demanda porque ellos han fallado. Aunque costaba tomar una decisión, yo halago a este pueblo, a estos sacerdotes, a estos levitas, a estos cantores, a estos porteros y al pueblo de Israel, que tuvo la valentía no solo de reconocer el pecado, de pedir perdón, de hacer pacto con Dios, sino de tomar la decisión de despedir a las mujeres y a los hijos que habían tenido algunas con ellos. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y lo precioso de esto, que todos estos que habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos, era un desprendimiento doloroso, era un dolor en el alma, pero había que obedecer a Dios. Fueron ellos los que fallaron, fueron ellos los que pasaron por alto la palabra, y esto significaba tener dolor, tener un sufrimiento emocional, pero era clave, porque sin ese cambio, la ira de Dios vendría sobre ellos, porque sin ese cambio, los tratos de Dios seguirían y podía volverlos a Babilonia. Dios quiere que cambiemos tantas cosas, que tratemos de vivir en el temor de Él. Y eso es lo que Dios demanda hoy a los padres de familia, ser ejemplo, a los ministros y servidores y diferentes maneras de trabajo en el ministerio para Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, de las maldiciones,
para que la mano de Dios no se suelte en contra de nosotros y podamos vivir situaciones dolorosas y difíciles que Él no quiere para nosotros. Somos nosotros los que hemos fallado. Somos nosotros los que pudimos haber cometido los errores. Y somos nosotros los que podemos cambiarlo. Hay esperanza, hay salida. Hagamos pacto con Dios. Despidamos a las mujeres y a los hijos que hemos tenido con ellos. Hagamos pacto de una decisión, de un cambio, para que la mano de Dios pueda visitarnos. No hay una visitación de Dios si no reconocemos los pecados, los yerros, los errores que hemos cometido, y Dios tendrá misericordia para nuestra vida y para nuestra familia. Hay esperanza, hay una salida a pesar de nuestros fallos. Vengamos a Dios, reconociéndolo, renunciando a ellos, apartándonos. Él nos limpia con su sangre de todo pecado. Toda confesión de pecados es cubierto, limpiado por la sangre del Cordero. Por eso es importante estos tiempos de restauración, para que la visitación de Dios sea gloriosa en medio de su pueblo. Los que somos padres, los que somos ministros, los que somos líderes y tenemos que ser ejemplo, debemos de cambiar. Debemos de meditar y cambiar nuestras decisiones. Cambiemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Padre, gracias por esta palabra, por este consejo, por esta verdad. Restaura la paternidad en ejemplo, en testimonio y en vivencia en los hogares, para que los hijos cambien de rumbo. Restaura la paternidad ministerial en la iglesia, para que los hijos espirituales te teman, hagan tu voluntad y sean celosos de tu palabra. Ayúdanos a ser ejemplo, a ser fieles, a ser determinantes en obedecer tus principios, en obedecer tu palabra. En lo personal, tú tratas con cada uno y esperamos que ese trato sea como tú lo haces, con amor, con misericordia, con perdón, con justicia y con verdad. Ayúdanos a renunciar a todas las cosas que detienen la comunión, la visitación y la gloria tuya en este tiempo. Y aunque nos duela lo que tengamos que rendir, lo que tengamos que entregar, debemos hacerlo para vivir en paz contigo, con nuestro prójimo, y tú derrames la bendición anunciada para este tiempo. Te pido una bendición para tus siervos, para los padres de familia, para los hijos espirituales y físicos, y que restaures en este tiempo ese tipo de relación y de vivencia para la gloria de tu nombre. Pido una bendición para los hogares, para las iglesias, para las congregaciones, y una bendición para los siervos de diferente proyección, para los que sirven, para los que ayudan y para los que cantan, adoran, bendicen, interceden, sirven en tu casa, que puedan tomar la decisión de agradarte y de ser santos y limpios delante de tu presencia, preparándonos para la visitación más gloriosa que has anunciado para este tiempo. Gracias, gracias. Bendigo a tus siervos, a tu pueblo, a tu iglesia y a todo lo que te sirve. Gracias, Señor. Les agradecemos por sintonizarnos,
por estar con nosotros una vez más. Ha sido una bendición llegar a su hogar como siempre y poder darle una palabra del Padre. Que el Señor les bendiga y gracias por sintonizarnos. Les esperamos la siguiente semana. En el nombre de Jesús. Amén.